Bienvenidos al primer vídeo de esta serie en la cual os explicaré cómo utilizar Visual Studio Code y por qué creo que es el mejor editor de código que podéis utilizar tanto si os dedicáis al mundo del desarrollo web como si estáis empezando y queréis una ayuda contextual que os vaya orientando sobre cuál es lo correcto y cuál es lo que está mal. La pregunta que yo creo que a todo el mundo le surge cuando alguien nos habla de cambiar de editor de código es ¿por qué este editor de código y no otro? Todas esas preguntas y esas dudas son las que pretendo contestar en este vídeo. El desarrollo web ha cambiado mucho en los últimos años. Hemos pasado de tener unas pocas carpetas y unos HTML a tener un árbol de desarrollo en los cuales te puedes perder si llegas a un proyecto mediano o grande y es la primera vez que te encuentras con ese proyecto. Tenemos unas monstruosidades de proyectos que cuesta muchísimo entender y todo esto es porque en 2015, con la aparición de Node, se empezó a crear un universo completamente nuevo y desconocido para los desarrolladores web. Muchos editores de código se han quedado atrás con este cambio y poco a poco lo van intentando, pero aún les faltan algunas cosillas por tener. Cosas como tener integración con Git, una terminal integrada, poder levantar un servidor de desarrollo, a día de hoy es algo prácticamente obligatorio en el mundo del desarrollo web. Microsoft aprovechó muy bien este cambio y cuando lanzó el Visual Studio Code a casi todos nos pilló por sorpresa. Era un editor de código 100% open source, es decir, de código abierto que todo el mundo podía ver y manipular, un editor completamente personalizable y con todas las herramientas que se necesitan para empezar ya instaladas por defecto. En este curso quiero que veamos lo que nos ofrece Visual Studio Code desde el punto más básico que sería la instalación hasta poder dejar el editor tanto en aspecto como en funcionalidad a nuestro gusto. Vamos a ver cómo cambiar temas de color, cómo cambiar tipografías, iconos, atajos de teclado, snippets, cómo instalar los plugins que más vais a utilizar. Todo eso es lo que quiero enseñaros en este curso para que vuestra transición a Visual Studio Code sea muchísimo más llevadera y tengáis una guía de cómo empezar con Visual Studio Code y que no os perdáis, porque es cierto que cambiar de editor de código al principio cuesta, porque hay ventanas nuevas, hay menús desconocidos y los atajos no son los mismos. Entonces yo creo que es mucho mejor ofreceros una guía de Visual Studio Code para que toda esta transición, en el caso de que queráis hacerla, sea muchísimo más llevadera y os ayude. Vamos a empezar por lo principal, que sería instalar el Visual Studio Code. Yo lo tengo completamente desinstalado para que todos los pasos que sigamos lo hagamos juntos desde cero completamente y de esa forma que veáis todas las ventanas y no os perdáis en ningún concepto. Para instalar Visual Studio Code lo podéis buscar en Google tal cual y es el primer resultado que os sale. Esta es su página, como veis está disponible para todas las plataformas y aquí tenéis una pequeña descripción de lo que os da Visual Studio Code al principio. Podéis echarle un vistazo para verlo, pero vamos a centrarnos ahora mismo en descargarlo para Windows. En cuanto entramos aquí, como veis aparece el instalador y en el caso de que no os saliera, pues hacéis clic aquí en Direct Download Link y tendríamos el instalador. Hacemos clic, le damos a ejecutar, aceptáis el acuerdo de licencia, siguiente, aquí os da la ruta por defecto, siguiente. En este punto de aquí yo os aconsejo que marquéis estas tres opciones para que en el menú contextual, cuando hacéis botón derecho sobre un archivo, os aparezca abrir con Visual Studio Code.
Crear icono en el escritorio, pues dependiendo de lo que vosotros queráis, yo en mi caso no lo voy a hacer. Y después le dais a siguiente e instalar. Es una instalación súper corta y una vez que esto esté terminado podremos abrir el Visual Studio Code y enseñaros la interfaz y dar los primeros pasos. Aquí ya pone ejecutar Visual Studio Code, vamos a darle a finalizar y se nos abre el programa. Esta es la pantalla de bienvenida y siempre la vais a tener cuando abráis el programa, salvo que desmarquéis este check de aquí. Esto simplemente es para decirle que no muestre la página de bienvenida cuando arranquéis el programa. Aquí ya me detecta algunos archivos que tengo, pero lo primero que quiero que veamos es que el editor de código está en inglés. Vamos a ir a este icono de aquí, que es el de extensiones, y al hacer clic me dice que no encuentra extensiones, y aquí vamos a poner Spanish. Tenemos Spanish Language Pack for Visual Studio Code. Vais a darle a instalar, ya lo tenemos instalado, y si ahora reiniciamos el Visual Studio Code, como veis ya lo tenemos completamente en español. Esto es lo primero que quiero que hagamos para que todos tengamos el mismo Visual Studio Code y cuando os hable de menús y de carpetas, pues todos sepamos dónde ir. Para que vayamos todos en el mismo orden, vamos a ir al escritorio un momento y vamos a crear una nueva carpeta que sea curso Visual Studio. Por ejemplo, vamos a coger esta carpeta, la arrastramos a la zona derecha del editor y como veis ya se nos abre esta carpeta. Todo lo que creemos en este punto se va a añadir a la propia carpeta. Aquí tenemos estos iconos, que el primero es nuevo archivo, el segundo sería nueva carpeta, el tercero sería actualizar el explorador por si hay algún cambio que hayamos hecho en la carpeta y aquí no se vea reflejado, y el último icono es para contraer las carpetas en el caso de que tengamos subniveles y estén desplegadas. Vamos a crear un nuevo archivo que simplemente sea index.html, algo muy sencillito y muy básico. Lo primero que quiero que veáis es que Visual Studio Code ya tiene integración con Emmet. El zoom que acabo de hacer es con control y el símbolo de más. Si hacéis control menos, pues quitáis zoom y con control más tenéis más zoom. Si nosotros aquí ponemos simplemente una admiración, como veis ya pone Emmet Abbreviation. Si hacéis clic en intro, o sea, si hacéis clic aquí o hacéis intro, como veis ya genera un código HTML básico, la plantilla de cualquier archivo HTML. Esto es algo que en otros editores requiere instalar Emmet por separado. Visual Studio Code ya lo trae integrado. Si queréis crear, por ejemplo, una lista en una sola línea, podemos poner UL, este símbolo de mayor que, ponéis LI y ponéis, por ejemplo, aquí por 5 y al hacer Enter, como veis, ya os crea toda la lista o los 5 elementos de lista que queremos. Esto no es algo propio de Visual Studio Code, es algo de Emmet que podéis buscar en Google y en su página oficial tenéis todos los atajos o todos los comandos que podéis escribir para que todo vaya tan rápido. También tiene comandos para escribir texto de relleno, como por ejemplo lorem. Si escribís lorem y hacéis intro, pues os escribe todo este texto de aquí. Pero ya os digo que todo esto es algo que tenéis en la documentación de Emmet, que os dejaré el link en la descripción. Otra gran ventaja que le veo a Visual Studio Code es que si nosotros, por ejemplo, ponemos un H1 y aquí ponemos título y guardamos, al ponernos encima del H1, como veis, nos dice cuál es la representación de ese elemento y si hacemos clic
aquí, MDN Reference nos manda a la documentación oficial para saber qué es lo que hace este elemento. Si le dais a abrir, aquí se nos ha abierto la documentación oficial sobre los encabezados. Si utilizamos etiquetas obsoletas, como por ejemplo Center, como veis, nos lo está pintando en rojo y esto significa que es una etiqueta que ya no se soporta en el estándar de HTML5. Y sucede igual con atributos, como por ejemplo en el table, poner border igual a lo que sea, podéis poner 1, pues como veis, esto es un atributo que tampoco se soporta en el estándar de HTML5. Entonces, cuando estamos empezando, el hecho de tener esta ayuda visual para saber qué es lo que está bien y qué es lo que no, pues yo creo que ayuda bastante. Y una vez visto esto, yo creo que voy a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente vídeo os voy a contar cómo instalar temas de color, iconos, personalizar esos temas de color y cómo jugar o cómo configurar las tipografías para poder hacer cosas como Firacode, que es algo de lo que hablaremos también en el siguiente vídeo. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, si es así compartidlo, que eso siempre ayuda al canal, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.